Bienvenidos a Worship con Nene Rodríguez. Bendiciones familia, bienvenidos de vuelta a Worshipful. Estoy muy feliz de tenerles aquí de nuevo. Esta vez vamos a empezar una serie muy interesante y maravillosa que personalmente a mí me encanta y vamos a hablar un poquito acerca de David. Sí, vamos a hablar acerca de David. Antes de entrar en materia, quiero agradecer y darle la bienvenida a todos nuestros nuevos suscriptores aquí al canal de YouTube. Bienvenidos sean, estoy muy feliz de que ustedes sean parte de este movimiento extraordinario y de lo que está haciendo Dios a través de la enseñanza y la profundización de su palabra. Así que sin más, vamos a hablar un poquito hoy acerca de David. Y yo quiero que iniciemos con una pregunta. ¿Por qué todos quieren ser como David? ¿Por qué? Como líder del Ministerio de Alabanza, quiero decirles que les lancé el reto a los chicos que dirijo de que eligieran a uno de sus adoradores favoritos de la Biblia y me dijeran por qué les gusta ese adorador. Bueno, pues hablando, la mayoría de ellos eligieron a David. La mayoría, y sé que nos pasa a muchísimos de nosotros, elegimos a David porque entendemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la línea que todo el mundo arroja cuando habla acerca de David. Y sí, es cierto, esa declaración es cierta, pero debemos de profundizar un poquito más. ¿Qué hacía que David fuese un hombre conforme al corazón de Dios? Así que por eso hoy nosotros vamos a hablar un poquito acerca de cuáles eran esas características que hacían a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero abrir con esto. Según la connotación de esta expresión que la encontramos tanto en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 22, donde hace referencia a que David era un hombre conforme al corazón de Dios, esto tiene dos connotaciones o podemos interpretarlo de dos formas. Yo me voy a ir un poquito más por la segunda. Primero, Dios buscó a un hombre que era conforme a su corazón. O segundo, Dios buscó conforme a su corazón a un hombre. Pareciera que no hay ninguna diferencia, pero en verdad sí hay una diferencia. La primera se refiere a que Dios buscó la perfección del corazón del hombre que seleccionó, en este caso fue David, para poder decir que él era conforme a su corazón. Mientras que la segunda, Dios buscó primero en su corazón cuáles eran los anhelos de su corazón y luego eligió a un hombre que se ajustara a esas necesidades. Y les mencioné que yo me iba por la segunda porque yo creo que en verdad fue esto lo que pasó, que Dios buscó conforme a su corazón a un hombre y en este caso fue David. ¿Por qué? Porque no podemos decir que lo que Dios amaba acerca del corazón de David o acerca de David era su moral, porque en esencia David pecó. David cometió uno de los pecados más trascendentales en toda la Biblia, que no solamente codició a una mujer ajena, sino que también usó su poder y su autoridad como rey para acostarse con ella, la embarazó y al darse cuenta de que la había embarazado, no asumió su responsabilidad, sino que mandó a asesinar a su esposo para poder quedarse con ella y que su imagen no fuera dañada por el hecho que había cometido, ¿no? Entonces, no podemos decir que lo que amaba Dios acerca del corazón de David era que era un hombre moral. Por lo tanto, tenemos que irnos por esta opción de que Dios buscó en su corazón y dijo, ¿cuáles son esas características que yo quisiera que tuviera un hombre? Y al mirar, encontró a David. Y si ustedes se van a la historia, si nos vamos a la historia bíblica, vamos a ver que Dios seleccionó a David desde estando allá, apacentando las ovejas de su padre. Y era un muchacho, un jovencito, esa inocencia que carga a la juventud, esa devoción y esa entrega, eran cosas que tenía David. Sin embargo, esto tampoco fue lo que llevó a Dios a seleccionar a David como rey, para hacerse de rey a Israel y para poder decir de él que era un hombre que complacía o que satisfacía su corazón. Vamos entonces a navegar un poquito a través de la historia de David. Vamos a navegar un poco acerca de todo lo que conocemos de David en la Biblia para identificar estas características que tenía David que le hacían ser un hombre conforme al corazón de Dios. Lo número uno que tenía David era que David esperaba en Dios. Tanto antes de ser rey, como después de que tuvo toda la posición y tuvo todo el rango
el hecho de ser rey no hizo que David se enalteciera o pensara que él ya podía tomar decisiones propias, sino que él esperaba siempre en Dios para hacer lo que a Dios le agradaba. Si nosotros navegamos en la Biblia a través de la historia, se van a fijar que David era un gran guerrero, era un extraordinario guerrero, conocía muchas estrategias de guerra y de batalla de campo. Sin embargo, cada vez que iba a enfrentar a algún rey, cada vez que iba a entrar a una guerra contra una nación, primero consultaba a Dios y esperaba que Dios le diese no solamente la respuesta, pero también el tiempo correcto para él accionar. Y esto le dio muchísimo éxito a David, puesto que la Biblia nos enseña que en todos sus años como rey de Israel no perdió una sola batalla. Ah, Dios mío, qué poderoso. Y pregúntense ustedes, ¿qué pasaría si nosotros también esperáramos en Dios? ¿Qué pasaría con nosotros como adoradores si cada movimiento estratégico que fuéramos a hacer con nuestro negocio, con nuestras vidas personales, cada movimiento que fuésemos a hacer con nuestros ministerios, primero esperáramos a que Dios nos diera luz verde? Y yo menciono esto porque una de las cosas más difíciles del ser humano es esperar en general, pero esperar en Dios es todavía muchísimo más difícil porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Y muchas veces pensamos que Dios está tardando demasiado y queremos hacernos prontos a tomar decisiones que pueden afectar nuestro futuro. Pero David entendía que la forma correcta de manejarse era esperar en Dios. Lo segundo que hacía David era que buscaba la voluntad de Dios por encima de la suya. Y esto lo podemos ver porque la razón por la que David estaba tan enfocado en ganar batallas y ganar territorio para Israel era porque él quería construir un botín. Él quería construir un patrimonio, quería juntar suficientes riquezas para construirle a Dios un templo. Pero pasa que cuando tocó ya el tiempo en que él había reunido los suficientes fondos para construir ese templo, la palabra de Dios le enseña que Jehová le dijo, no, tú no me puedes construir templo porque tus manos están muy manchadas con sangre. Y lo que voy a hacer contigo es que voy a darle esta herencia de construir el templo a tu hijo Salomón. Y la realidad es que no había nada que quisiera más David. Si ya lo conocemos como un adorador tremendo y profundo, no había nada más que él anhelara que construirle a Jehová templo. Pero cuando él escuchó la voz de Dios y supo que la voluntad de Dios no era que el que edificara templo para él tuviera las manos manchadas de sangre, aunque con tristeza aceptó que esa era la voluntad de Dios. Y algo importante que quiero decir aquí es que la razón por la que el reinado de Salomón fue tan rico y hubo tanta abundancia y no hubieron nada de guerras, fue porque en el reinado de David, el antecesor de Salomón, ¿sabe qué pasó? David se enfocó en construir esa riqueza. Y lo que te quiero decir con esto es que tú eres el resultado de alguien que ha orado y que ha peleado duras batallas para que tú estés aquí hoy. Yo soy el resultado de la adoración de mi madre y de su disciplina de haber orado a las 3 de la mañana durante los pasados 30 años de mi vida. Yo soy el resultado de eso. Tú eres el resultado de eso. Y nosotros como adoradores tenemos que construir un legado que nuestros hijos y la siguiente generación al porvenir pueda alcanzar y cargar ese legado hacia la siguiente generación. Lo tercero es que David era un hombre sensible a la confrontación. Quiero mencionar esto porque a nosotros no nos gusta la confrontación. No nos gusta ser confrontados con la verdad, con la realidad. Cuando nosotros no estamos actuando correctamente, se nos hace difícil recibir una crítica de nuestra forma de comportarnos. Pero no solamente David era sensible a la confrontación, sino que cuando fue confrontado por el profeta porque había pecado y el profeta le dijo, rey, ese hombre eres tú. La palabra de Dios dice que se entristeció, rasgó sus vestidos y cambió inmediatamente su proceder y le pidió a Dios que no aparte de él su misericordia. Así que como adoradores nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a la confrontación porque solamente cuando somos confrontados a través de la palabra, a través de nuestros líderes, a través de seres queridos, a través de nuestros esposos, nuestras parejas, es que podemos crecer como individuos. Lo número 4 es que David entendía el impacto que tenía en su vida meditar en la ley de Jehová.
Y escuchen, adoradores, lo que les voy a decir. Es importante orar, es muy importante ayunar, pero ninguna de esas dos cosas puede sustituir el conocimiento y la lectura de la palabra. Nosotros tenemos que profundizar, meditar en la ley de Jehová y poder poner en práctica lo que nosotros vemos en la ley de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que esta es la única que es útil para redarguir, para corregir, para disciplinar. Y yo quiero agregarle a eso, es la única que restaura. La palabra de Dios es una espada de doble filo que no solamente penetra al que está escuchando para transformarle, sino al que está haciendo uso de ella. También la transforma y la Biblia dice que ella escudriña nuestros corazones y nuestro más profundo pensar y nos corrige y nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Así que es importante que un adorador profundice en el conocimiento de la palabra, porque lo voy a decir hasta el cansancio, nosotros no podemos adorar lo que no conocemos. Y para conocer a Dios tenemos que profundizar en lo que Él ha querido que nosotros sepamos de Él, que está plasmado en la palabra. Orar es simplemente para comunicarnos con el Padre. Ayunar es para someter nuestra carne a nuestro espíritu y hacer que nuestro espíritu aumente y tenga más fuerza. Pero leer la palabra es lo que nos da el conocimiento de cómo Dios quiere que nosotros vivamos una vida de santidad aquí en la tierra. Y 5, y ya cierro con esta parte, es que David era un hombre entendido. Y era tan entendido que pudo no solo entender, sino replicar el sistema de adoración celestial. Una vez que David entendió que el deseo y el corazón de Dios era que la adoración fuese continua en Israel, la palabra de Dios nos enseña en Primera de Crónicas que él estableció un sistema que agradara a Dios. Y nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento y en nuestra intimidad y relación con Dios para que se nos sea revelado el sistema celestial de cómo Dios quiere que le adoremos. Porque una vez que eso pasa, podemos replicar en la tierra exactamente lo que está pasando en los cielos. Así que yo quiero cerrar hoy haciéndote una invitación muy especial y dándote una asignación muy especial en este día. Y yo quiero que tú tomes un tiempo de tu semana y tú medites y pienses cuáles son esas cosas que te han hecho no solo alejarte de Dios, pero que te han hecho descuidar el tiempo que tú le dedicabas a Dios en oración, en lectura de su palabra y en meditación. Y cuando tú identifiques esas cosas, saca un tiempo de tu semana y elige regresar a Dios y pedirle a Dios que te ayude a que seas un adorador a sí mismo como David, conforme al corazón de Dios. Y te aseguro que tu vida de adoración dará un giro grandísimo. Esto es Worshipful y yo soy N. Rodríguez.